Muy bien, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde y vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde virtualmente. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque estás permitiendo que podamos hacerlo en una forma simple y solamente aquí de la casa, que estamos pudiendo hacerlo sin programas, sin cantos y otras cosas, pero te alabamos y te bendecimos porque podemos hacerlo así. Y queremos transmitir el sermón de tu palabra esta tarde y no dejar que el diablo pueda vencer, sino que podamos transmitirlo y que tú recibas toda la honra y toda la gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde vamos a estar meditando sobre Betel, un lugar de encuentro con Dios. Y los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 12. Vamos a estar viendo las diferentes ocasiones en que la ciudad de Betel se menciona en las Escrituras. Y vamos a comenzar primeramente con Abraham. Recuerdan que Dios le dijo a Abraham, vamos a leerlo aquí en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es una parte del pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y vamos entonces a ver donde él sale. Él estaba en Ur de los Caldeos y él salió de Ur de los Caldeos hacia Harán. Dice el versículo 4, estamos en Génesis 12, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue él con Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es importante ver aquí donde dice que salieron y llegaron, porque él estaba destino desconocido, él estaba siguiendo a Dios. Dios le había dicho que saliera de Ur de los Caldeos y que se encaminara al lugar donde él le iba a mostrar. Entonces él salió, dicen hebreos que él salió sin saber a dónde iba, pero él iba siguiendo la dirección de Dios. Y nosotros tenemos que aprender también a seguir la dirección de Dios, donde él nos va guiando. No estoy diciendo que nosotros vamos a tener una experiencia como la que tuvo Abraham. Lo que estoy diciendo es que nosotros sí podemos aprender a seguir la dirección del Señor. A veces no sabemos a dónde nos dirige, pero sí podemos confiar siempre en el Señor. Dice el versículo 6, estamos en Génesis capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí todavía no se ha cambiado el nombre de Abraham, está con su nombre original. Después Dios cambiaría su nombre de Abraham a Abraham. Dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Si usted quiere seguir el rastro de Abraham, síguelo con sus altares. Vemos aquí donde él llegó y edificó ahí un altar. Y donde quiera que llega Abraham, él siempre edifica un altar para adorar a Jehová. Esto es muy significativo. Esto significa que él era una persona que tenía una relación buena con el Señor. Nosotros a veces dejamos de lado esa relación con el Señor. Y debemos aprender de Abraham, de que donde quiera él iba, él estaba listo para adorar al Señor. A veces las personas se salen de su contorno, se salen de su cultura y se mueven a otra parte, circunstancias los mueven y se olvidan de Dios y no buscan una iglesia y se olvidan del Señor. Esto no está bien. Debemos seguir la dirección del Señor y recordar que Abraham, donde quiera que él llegaba, él siempre edificaba ahí un altar a Jehová. Ahora quiero que llegamos ahora al versículo 8. Y se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, la primera mención que encontramos aquí de Betel lo encontramos en Génesis 12:8,
donde dice que Abraham se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda. Ahora, él no estaba exactamente en Betel, vamos a ver relación con Betel, donde él va a estar en o alrededor de y otras personas también en la lección de hoy. Entonces, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Pero lo importante es, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, el primer punto del sermón de hoy es que Abraham llega a Betel. Y esto es donde nosotros partimos en el sermón de hoy. En cuanto a Betel se refiere, la palabra Betel significa casa de Dios. Y es un nombre muy importante. Nosotros podemos hacer casa de Dios en cualquier parte donde estemos. Recuerde la conversación de Jesús con la mujer samaritana, donde le dijo que ya a partir de entonces ya no había que ir a Jerusalén a adorar, sino que Dios se adoraba en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento había que ir donde estaba el arca. Primeramente estaba en el tabernáculo, después estaba en el templo, y hasta el tiempo de Jesús ellos tenían que ir a Jerusalén para adorar. Pero a partir de que Jesucristo asumió la ley y los profetas en su bautismo, y él vivió la ley y los profetas en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él vivió la ley, él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Entonces, a partir de entonces, ya no tenemos que ir a un lugar específico para adorar. Ahora, eso no significa que tampoco hay que ir a la iglesia. No, porque sí debemos congregarnos. Dice en Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nosotros debemos estar reuniéndonos, dice en Hebreos capítulo 10 y el versículo 25. Así que sí debemos reunirnos, pero no tiene que ser en un lugar específico, sino en el lugar donde nos estamos reuniendo. Puede ser en una casa, puede ser en un templo, puede ser en un patio, puede ser en un campo abierto. Pero donde quiera que se reúnen los hermanos, ahí es donde nosotros debemos reunirnos y congregarnos. Ahorita, por la situación de la epidemia, entonces no nos estamos pudiendo movilizar como quisiéramos. Algunas iglesias se están pudiendo congregar porque sí pueden cumplir con el protocolo, pero nosotros todavía no estamos pudiendo hacerlo. No tenemos un local donde nosotros podemos cumplir con el protocolo. Así que todavía seguimos reuniéndonos virtualmente. Esperamos que el día muy pronto llegue para que podamos reunirnos en persona y podamos congregarnos de nuevo. Mientras tanto, estamos congregados aquí virtualmente. Mientras tanto, usted y yo estamos aquí juntos en la presencia del Señor, alabando el nombre de nuestro Señor. Y lo importante es que Abraham, donde quiera él iba, él edificaba un altar. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que veamos aquí un asunto en cuanto a Abraham que regresa, pero vamos a seguir leyendo. Quiero que sigamos leyendo aquí en el capítulo 12 para ver por qué tiene que regresar, qué sucedió en el intermedio. En Génesis capítulo 12, sigamos leyendo aquí en el versículo 10, donde dice, y hubo hambre en la tierra. Ahora, hubo hambre en la tierra significa que entonces había una necesidad de la vida de Abraham. Pero aquí vamos a ver que Abraham, el padre de los fieles, no siempre obedeció, no siempre fue fiel, sino que él, como todos nosotros, él falló. Nosotros fallamos, todos fallamos, solamente Jesucristo no falla. Y nosotros sí, y Abraham también falló. Entonces hubo hambre en la tierra y él descendió a Egipto. Ahora, Dios no le dijo que descendiera a Egipto y vamos a ver que fue una mala idea descender a Egipto. Terminó pecando inclusive. Pero vamos a leer. Descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Y será que cuando te vean los egipcios dirán su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces, vean lo que Abraham está diciendo. Abraham está pidiéndole a su esposa que mienta. Ahora, él le está diciendo que diga que es su hermana. Bueno, era su media hermana. Era hermana de padre, pero no de madre. Entonces, él está diciéndole a Sarai, a su esposa, que mienta. Y él también terminó mintiendo. Nosotros cuando quitamos la mira del Señor, cuando quitamos la mira donde debe estar confiando en el Señor y ponemos la mira en las circunstancias, vamos a terminar mal.
vamos a terminar haciendo lo que no debemos estar haciendo. Vamos a seguir leyendo aquí, el versículo 14, estamos en Génesis capítulo 12. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahora no le pidieron permiso a Abraham para llevarse, sino que simplemente se la llevaron. Se la llevaron a casa de Faraón. E hizo bien, o sea, el Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. En otras palabras, le pagó bien, le pagó bien a Abraham por su mujer. Hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vamos a ver qué sucedió. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Ok. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer, que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por esposa o por mujer? Y entonces le dice el Faraón a Abraham, ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham, y lo acompañaron y a su esposa con todo lo que tenía. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a bajar un poquito. Vamos al versículo capítulo 13, donde dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Nosotros podríamos pensar de que Abraham salió oliendo a rosas, o sea, no, aquí no pasó nada, más bien salió con ventaja, porque entró como estaba y salió riquísimo, salió con oro, con plata y con un montón de cosas y dueño de ganado y de esclavos y de esclavas y todo esto. Pero vamos a ver las consecuencias. Siempre cuando nosotros nos apartamos de Dios, siempre vamos a tener que pagar las consecuencias. Siempre habrá consecuencias. Y no solamente nosotros vamos a pagar las consecuencias. Otras personas inocentes que no tienen que ver también van a pagar las consecuencias cuando nosotros nos salimos del favor de Dios, cuando nosotros quitamos la mira del Señor, cuando nosotros no estamos siguiendo la dirección de Dios y ponemos la mira en las circunstancias, nosotros vamos a pecar. Y no solamente nosotros vamos a ver consecuencias de nuestro pecado, sino que otros también. Ahora quiero que pasemos acá al versículo 3, donde dice, y volvió por sus jornadas de la parte del sur hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces, bueno, aunque Abraham había quitado la mira, aunque Abraham había descendido a Egipto sin que Dios le dijera que lo hiciera, sin embargo, ahora él siempre regresa a sus raíces y regresa al lugar donde estaba, regresa a Betel y regresa al altar que él había edificado. Yo quiero que ahora sigamos leyendo y vamos a ver qué sucedió como consecuencia de esto. Vamos al capítulo 16. Capítulo 16. Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia. Oh, ¿de dónde creen que salió la sierva egipcia que se llama Agar? Bueno, salió de cuando él descendió a Egipto y por decirlo así, vendió a su esposa. Y bueno, suena muy feo. Bueno, sí, pero eso fue lo que hizo. Y Dios protegió la pureza de ella para que ella no saliera mancillada. Pero Abraham la puso en peligro. Abraham definitivamente estaba cuidándose él, estaba protegiéndose él. Y eso es muy peligroso. Pero siempre quedan las consecuencias. Porque él mintió, él hizo que Sarai mintiera. Salieron, uno podría decir, oliendo a rosas, pero vamos a ver qué sucede. Capítulo 16. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
y atendió a Abraham al dicho de Sarai. Mal hecho. Él no debía haber escuchado a su mujer en esto, pero era la cultura de ese entonces. O sea, Agar era una no persona, era una esclava. Hacía lo que se le decía sin replicar. El problema con Agar es que esta esclava sí reclamó derechos. La cultura de ese entonces era que si el hombre, el de la casa, tomaba a una de las esclavas por mujer, y más si lo estaba haciendo con el permiso o más bien por la petición de la esposa, entonces el hijo que naciera era de la esposa, no de la esclava. Así que en este sentido, Sarai simplemente estaba siguiendo la cultura. El problema es que este no era el plan de Dios. Este no era el plan de Dios. Entonces, cuando Abraham y Sarai se salieron siguieron la cultura y se salieron del plan de Dios, entonces dejaron consecuencias. Seguimos leyendo aquí donde dice, y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por esposa. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ok, aquí hay una esclava, una no persona que resultó ser persona. Era esclava sin derechos, pero resultó que ella reclamó sus derechos y despreció a su esposa, a su ama. Y todo eso trae una consecuencia. Ya ustedes conocen la historia, ese no es el tema de hoy, pero ya ustedes conocen la historia en cuanto a Ismael y ahí están los árabes, ahí están los ismaelitas. Yo no estoy hablando mal de nadie y Dios ama a todos por igual, pero como consecuencia de la desobediencia de Abraham, entonces su descendencia ha pagado las consecuencias y sigue pagando las consecuencias hasta hoy. Ahora vamos a ver, vamos a pasar un poco adelante y vamos a ver ahora a Jacob. Quiero que vayamos ahora al capítulo 28 de Génesis. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Ahora tenemos a Abraham. Abraham engendró a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Y Jacob, entonces, o se aprovechó de la ocasión, por lo menos de Esaú, cuando Esaú venía regresando del campo y Jacob había cocinado un guisado. Entonces Esaú quiso y entonces le dijo a Jacob, te lo vendo. ¿Y cuál es el precio? El precio es tu primogenitura. Bueno, Esaú era un pagano. Y entonces él despreció su primogenitura y se la vendió por un plato de lentejas a su hermano. Pero más tarde, cuando llegó el momento de las bendiciones, entonces con la ayuda de su mamá, Jacob engañó a su papá. Ahora yo estoy seguro de que la promesa que Isaac le iba a dar a Esaú, Esaú no la merecía. No era para Esaú, era para Jacob. Pero lamentablemente tuvieron que engañar a Isaac para que Jacob recibiera la promesa. Cuando Jacob recibió la promesa que Esaú consideraba que era para él aborreció a su hermano y prometió matarlo. Dijo, va a llegar los días del luto de papá y cuando eso llegue yo voy a matar a mi hermano. Bueno, llegó palabra de eso y entonces le dijo la mamá al papá, necesitamos enviar a Jacob para que él consiga esposa allá en la parentela mía, para que no consiga aquí entre los cananitas, porque Esaú ya se había casado con una cananita y era amargura de espíritu para ellos. Así que entonces ahora Jacob salió con la bendición de su papá, salió camino a Harán. Vamos al capítulo 28 y vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 1. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob
y de Esaú. Vemos aquí que Jacob salió, dejó a papá y mamá y se fue hacia Padán Aram, buscando la parentela de su madre, bajo por la bendición de su padre. Ahora vamos a ver de camino. Esaú, como vio que sus papás habían bendecido y habían enviado a Jacob, entonces ahora él tenía una esposa cananea que era un problema para los papás. Entonces él ahora viene y se casa con una ismaelita. Bueno, tampoco. O sea, el pobre Esaú nunca pegó. Vamos al capítulo 28, versículo 10. Espero que estén siguiendo en sus Biblias. En Génesis 28, 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora aquí está hablando de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se refiere a Jesucristo. Entonces en Jesucristo la simiente de Abraham es que nosotros somos bendecidos y toda la tierra es bendecida, porque se refiere a Jesucristo. Y he aquí yo estoy contigo. Aquí está Dios hablando con Jacob en este sueño. Y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Ahora aquí está la promesa de Dios. En el sueño Dios está hablándole a Jacob, porque en ese entonces una de las maneras en que Dios se comunicaba con las personas era a través de sueños. Y él soñó, y en el sueño Dios le está hablando. Dios está renovando la promesa que había hecho con Abraham y con Isaac, y le está diciendo de que lo va a llevar con bien y lo va a traer con bien. Ahora vamos a ver qué va a hacer Jacob cuando se despierta. Dice el versículo 16: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. Ahora eso suena como algo feo. Algo, qué terrible, no, pero lo que está diciendo es que él quedó impresionado, porque dice: no es otra cosa que casa de Dios, y eso es lo que significa Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces él, como hombre pecador, se sintió incómodo. Recuerdan también cuando Isaías se sintió incómodo en la visión que él tuvo, y nosotros vamos a sentirnos incómodos en la presencia del Señor porque somos pecadores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces esa es la decisión que nosotros necesitamos tomar. Y si hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces necesitamos estar limpiando también el pecado, ese pecado que nos contamina y que nos asedia y todo eso. Entonces dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando nos sentimos en la presencia del Señor, vamos a sentirnos incómodos, y esto nos va a empujar a buscar la dirección del Señor y quitar cualquier cosa, cualquier aspereza que esté impidiendo. Entonces Jacob se sintió incómodo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. En otras palabras, él ungió la piedra y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, tomemos nota qué fue lo que hizo Jacob. Dice, comenzando aquí en el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis: E hizo Jacob voto, diciendo: Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir,
Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahora, él lo que está haciendo es conviniendo con Dios. Dios le había prometido esto. Dios le había dicho que iba a hacer precisamente esto. Ahora viene Jacob y responde y le dice, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, Dios le había dicho que lo haría. Y si vuelvo en paz a casa de mi padre. Ahora, cuando él salió de su casa, ya su papá Isaac ya estaba entrado en años. Ya no veía inclusive. Ya se había quedado sin vista. Y él no sabía, cuando él salió, él no sabía si cuando él regresaba estaba su papá con vida. Además de eso, él salió mal con su hermano. Él no sabía cómo iba a regresar. Él salió huyendo de Esaú. Esaú había prometido matarlo cuando faltara su papá. Entonces él no sabía si al regresar iba a encontrar vivo o muerto a su papá. No sabía si iba a encontrar en Esaú bien o mal. O si iba a perseguirlo o iba a tratar de matarlo. Él no sabía. Pero él está haciendo un pacto con Dios. Entonces dice, y si vuelvo en paz a casa de mi padre. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Cuál es el pacto? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Entonces vean que está tres cosas, lo que él está pactando con Dios. Número uno, Jehová será mi Dios. Número dos, esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. Número tres, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Esta es la segunda vez que se menciona el diezmo en la Biblia. La primera vez que se mencionó el diezmo fue cuando Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Habían tomado preso a Lot y a su familia, y él entonces había ido en persecución, había rescatado a Lot y la familia, y también los otros que habían sido llevados presos. Y cuando vino Melquisedec, rey del Altísimo, entonces Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Es la primera vez que encontramos el uso del diezmo en la palabra de Dios. Esta es la segunda ocasión. Y lo que podemos ver en ambas ocasiones es que el diezmo está unido a una acción de gracias. El diezmo está unido a un encuentro con Dios, una realización de la bondad de Dios, la provisión de Dios y un pacto, en el caso de Jacob, como consecuencia de un pacto que él está haciendo con Dios. Entonces él promete de que si Dios hace esto, entonces él le va a dar el diezmo de todo eso. El diezmo es una décima parte. Es una porción de lo que nosotros recibimos como entrada. Ahora, si una persona no tiene entrada, no puede diezmar. Puede ofrendar, pero no puede diezmar. Porque el diezmo es una porción, un mínimo de un 10% de las entradas. Ahora, cuando nosotros recibimos las entradas, entonces debemos darle al Señor el diezmo. ¿Cómo debemos hacerlo? De primero. Si nosotros no sacamos el diezmo de primero, no lo vamos a sacar. Muchas personas dicen, no, pero yo lo voy a sacar después. No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque surgirán muchas otras cosas y no lo va a lograr. Entonces lo que tiene que hacer en cuanto al diezmo es sacar el diezmo de primero. Sáquelo y délo de una vez. Lo segundo que debe sacar es con qué se gana el pan. O sea, los pases para ir a trabajar o el carro o lo que sea. ¿Con qué se va a movilizar? El machete con que va a trabajar las herramientas. Esto es en segundo lugar. ¿Por qué? Porque si no puede trabajar, ¿cómo se va a ganar el sustento? Lo tercero es la casa. O sea, la mesa, el techo, la ropa. Eso es tercero. Segundo es la cementera, el lugar de donde usted saca su provisión. Entonces, número uno, lo que es de Dios. Número dos, lo que hace falta para ganarse el pan de cada día. Y número tres, Dios va a suplir entonces para el pan nuestro de cada día, para el techo y la provisión de su familia. Entonces, aquí Jacob está prometiéndole a Dios que si él hace esto, entonces él le va a prometer esto al Señor. Así que, en tercer lugar, encontramos aquí donde Jacob tiene un encuentro con Dios
en Betel. Ahora, quiero que veamos en cuarto lugar, donde Jacob está en Padán Aram. Va a llegar un momento, 20 años más tarde, han sucedido muchas cosas. Ustedes recuerdan la historia cuando llegó él y se encontró con Labán y finalmente terminó enamorándose de Raquel y trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Y entonces viene la boda y se casa. Pero a la mañana siguiente se da cuenta que no es Raquel la que está en la cama con él, es su hermana mayor Lea. O sea, Jacob el engañador encontró la horma de su zapato en su suegro Labán. Y entonces Labán le dice, es que se me olvidó decirte que aquí la cultura es que la menor no se va a casar antes de la mayor. Pero no hay problema, tu crédito es bueno, cumple los 15 días de Lea y entonces yo te doy, Raquel, a crédito por otros 7 años que vas a trabajar. Bueno, entonces 14 años de trabajo sin recibir un 5. 14 años de trabajo, donde él está trabajando por Labán, donde él está sirviendo a Labán, primero trabajando por Raquel, y no recibió Raquel sino Lea. Otros 7 años, ahora sí trabajando por Raquel, 14 años de trabajo y él no tiene nada. Pero Dios le proveyó. Al cabo de 20 años, entonces vamos ahora al capítulo 28, capítulo 31. Vamos al capítulo 31. Vamos a leer aquí en el capítulo 31 de Génesis. Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces Dios le dijo a Jacob, ya es tiempo. Ya cumpliste tu trabajo, ya tienes tu familia, ahora no te quedes aquí. Este no es el plan. Esto es mientras tanto. Esto es para que consigas familia. Pero ahora necesitas regresar a Betel, regresar a la tierra que yo le prometí a Abraham y que yo le prometí a tu padre Isaac. Versículo 4 del capítulo 31. Envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Y se decía ahí, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y se decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces, dice el versículo 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas se apareaban, alcé yo mis ojos y miré en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y mira. Todos los machos que cubren a las ovejas, o sea, que están emparejando, son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ahora, ver lo que dice aquí en el versículo 13 de Génesis capítulo 31. Dios le está diciendo a Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la columna y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tus padres. Y respondió Raquel y Lea, y le dijeron, ¿acaso tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas porque que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todos sus bienes que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ahora vamos a
a brincarnos un poco acá. Vamos a adelantarnos y vamos a llegar ahora al capítulo 35. Capítulo 35. Estamos en Génesis capítulo 35. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora recuerden que Dios veía a Abraham en sus entradas y salidas, y Abraham siempre donde él llegaba levantaba un altar, pero Jacob no. Jacob está peregrinando, pero ahora Dios le está diciendo lo que necesita hacer. Le está diciendo que regrese a Betel. Estamos en Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Oiga, la amada de Jacob, su amada esposa, Raquel, se robó los ídolos de su padre y se los trajo. Ella estaba creyendo en los ídolos de su padre y ella entonces se los robó. Ahora tiene que deshacerse de ellos. Antes de regresar a Betel, antes de tener un reencuentro con Dios, nosotros necesitamos quitar de nuestra vida cualquier cosa que estorbe. Tal vez usted me está diciendo: pero yo no tengo ídolos en mi vida. Yo no me inclino ante imágenes. Yo no hago estas cosas que hacen otros. No, yo no estoy hablando solamente de eso. Yo estoy hablando de cualquier cosa que ocupe primer lugar en nuestra vida. Es un ídolo. Puede ser trabajo, puede ser un deporte. Puede ser la televisión, puede ser una entretención, puede ser un juego en su computadora o en el celular. Cualquier cosa que esté tomando su tiempo en vez de que usted pueda pasar tiempo con Dios. No estoy hablando de que es malo el tiempo de ocio, no. Pero hay que planear el tiempo de ocio. Hay que planificar el tiempo de ocio. No hay que descuidar la familia y no hay que descuidar sobre todo la relación con el Señor. Cualquier cosa que ocupe primer lugar en nuestra vida, que no sea Dios, es ídolos. Y debemos quitarlo de nuestra vida para poder volver a Betel, para poder volver a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 5, y partieron. Y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Versículo 6, estamos en Génesis 35, 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, muy bien. Entonces, Abraham lo llamó Betel, Jacob lo llamó Betel. Pero ahora Jacob está regresando a Betel, y Dios se le había aparecido y le había dicho que debía regresar a Betel y que debía levantar ahí un altar. Entonces ahora él está diciendo que no es solamente Betel, sino que es el Betel. O sea, no solamente la casa de Dios, sino que es el Dios de la casa de Dios. Ahora, nosotros necesitamos congregarnos y necesitamos reunirnos donde están los hermanos, pero necesitamos hacerlo en compañerismo, en comunión, y nunca olvidemos a quién estamos adorando. A veces en las iglesias estamos poniendo en primer lugar al que está ahí al frente. Lamentablemente, hay muchos siervos de Dios que han dejado de ser siervos de Dios y han hecho que los feligreses sean los siervos de ellos. Y ellos se han puesto allí en un pedestal y la gente los ha puesto en un pedestal y ellos lo han permitido. Entonces ya no están adorando a Dios, sino que están adorando al Señor que está ahí al frente. Y esto es pecado, esto es idolatría, esto es un error.
A veces la gente me pregunta, ¿y cómo está tal congregación? Y entonces, en vez de entrar en detalle, yo lo que les digo es, ¿quién está al frente? ¿Y dónde está puesta la mira? La congregación, ¿a quién está mirando? ¿A quién está poniendo en primer lugar? ¿Están poniendo en primer lugar a Dios? Excelente. Pero están poniendo en primer lugar al que está ahí al frente y lo están siguiendo a él. Inclusive hay congregaciones donde se inclinan ante ese hombre que está ahí. Eso no es de Dios. Eso es idolatría. Ellos tuvieron que sacar sus ídolos de sus vidas para poder volver a Betel. Y ahora entonces Jacob está volviendo no solamente a Betel, sino que ahora es el Dios de la casa de Betel. ¿Y qué va a suceder aquí? Edificó ahí un altar, llamó el lugar el Betel, porque ahí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora, cuando nosotros vamos buscando el rostro de Dios, y cuando nosotros estamos pretendiendo seguir al Señor y seguir la dirección del Señor, siempre va a haber pruebas en el camino. Dice en el versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y se llamó su nombre Alun-Bakut. Entonces aquí hay una defunción, aquí hay una muerte, y toda separación duele. Entonces ellos de camino a Betel, llegaron a Betel, y ahí en Betel lo primero que hacen antes de poder servir a Dios, muere uno de ellos. Murió Débora. Versículo 9. Y se apareció otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se me llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, príncipe de Dios. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios, yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Entonces Dios está renovando el pacto que había hecho con Abraham, renovando el pacto que había renovado con Isaac, y ahora está renovando el pacto de Abraham y de Isaac con Jacob. Y le está diciendo que esta tierra va a ser de él y de su parentela, de su simiente. Y se fue de él Dios del lugar donde él había hablado. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación, o sea, aceite, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob, libación es vino, y echó también aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, la casa de Dios. Así que Betel es la casa de Dios. Abraham llegó a Betel 2 veces. Llegó a Betel cuando venía saliendo de Ur de los Caldeos y de Harán. Llegó a Betel, levantó un altar. Descendió a Egipto, que no era el plan de Dios. Cuando regresó, volvió a Betel, levantó un altar. Ahora, años más tarde, Jacob, su nieto, viene huyendo de su hermano Esaú y llega a Betel. Ahí tiene un encuentro con Dios, hace pacto con Dios, va a Padán Aram. 20 años después tiene una familia, viene regresando. Dios le dijo que regrese a Betel. Y ahora él regresa a Betel, tiene un encuentro, un reencuentro con Dios, y Dios le cambia el nombre. Ya no va a ser Jacob, que es un engañador, un embustero, sino que va a ser Israel, príncipe de Dios. Y va a levantar una simiente para Dios. Dios nos está guiando y nos está dirigiendo para que nosotros podamos llevar a cabo el plan que Él tiene para nuestra vida. En Efesios 2, 8 al 10 encontramos donde nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, pero Él tiene un plan para nuestra vida. Él tiene obras designadas que nosotros debemos llevar a cabo, que es para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. A veces estamos en el plan B, plan C, plan D, qué sé yo, pero si estamos en el plan A, vamos a recibir bendición, Dios nos va a guiar, Dios va a proveer, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pero necesitamos en algún momento regresar a Betel. ¿Está usted listo para ir a Betel o tal vez regresar a Betel?
Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces la decisión que necesita tomar es esta. La decisión que necesita tomar es reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón, aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y si ya es creyente, ha tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, entonces necesita seguir al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia del Señor que viene desde Jesucristo, con sana doctrina y con la línea bautismal, y necesita ingresar a esa iglesia y ponerse a trabajar en esa iglesia, poner a trabajar lo que el Señor le dio, y de vez en cuando hay que regresar a Betel. De vez en cuando hay que refrescar esa relación con el Señor. ¿Necesita aceptar a Cristo? ¿Necesita seguir al Señor en las aguas bautismales? ¿Necesita encontrar su lugar de servicio y ponerse a trabajar? Tal vez hay pecado inconfeso en su vida que necesita arreglar. Para despedir el servicio de hoy, yo voy a orar. Y mientras yo estoy orando, tome usted esa decisión con el Señor y hágamelo saber en el chat. O hágamelo saber en el correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti esta tarde. El equipo falló. No pudimos hacer todo lo que estaba planeado, Señor, pero tú has permitido que tu palabra pueda ser predicada. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra que ha sido predicada. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda aplicarla en las vidas, los corazones de las personas que están viendo, oyendo. Te pido, Señor, que decisiones puedan ser tomadas. Si hay alguien que no te ha recibido como único y suficiente Salvador personal, que hoy sea el día en que que tome esa decisión. Y si ya te recibió como Salvador, que tome entonces el señorío, que te reciba como Señor, que te ponga a ti en primer lugar en su vida y que siga el plan que tú tienes, que se integre a una iglesia de sana doctrina y que te siga a ti y te honre y te glorifique a ti. Gracias, Señor. Lo ponemos en tus manos y te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios los bendiga.